Muy bien, Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí vamos a comenzar una vez más el estudio de la palabra del Señor y queremos compartir para este miércoles, eh, con una materia nueva, por así decirlo. Hemos estado compartiendo un poco allí con los discípulos o el discipulado y tiene que ver con el Pentateuco. Esa va a ser la materia, el Pentateuco. Poder conocer, analizar y conocer un poquito acerca de estos libros que son muy, muy importantes. Son para aquellos que enseñamos las escrituras, la palabra del Señor, por supuesto, eh, son de una clave muy importante. Por un lado, por el hecho, ¿no es cierto?, de que es el fundamento, podríamos decir, de toda la Biblia. En estos libros está la historia, las leyes y todo aquello que después va a suceder y va a acontecer en el resto de las escrituras. Por eso que para el pueblo de Israel, para los judíos, estos libros representaban un material muy importante porque les ayudaba a clarificar el origen, ¿no es cierto?, de donde ellos, no solamente del universo de donde provenía, sino también ellos como pueblo, como nación, que provenían del Señor y con qué fin y con qué propósito. ¿Sí? Y cada uno de estos libros, que son los 5 primeros libros de la Biblia, a los que se le llaman el Pentateuco. Eh, Obviamente allí la palabra misma, Pentateuco, nos habla de que son cinco tomos, 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Conocidos, ustedes recordarán, allí en Josué 1:8, cuando el Señor le dice a Moisés estas palabras, ¿no es cierto? Estas palabras que le dice a Moisés, luego le dice a Josué, ¿no? Le demanda y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, en principio estos libros de la ley se aplicaba ese término a los 5 primeros libros de la Biblia, a estos 5 que hemos mencionado. Y se denominaban así los 5 libros de la ley porque justamente en ellos abundan los estatutos, preceptos, leyes, ordenanzas para el pueblo de Israel. Esas leyes que estaban divididas en leyes religiosas, espirituales, que regulaban su relación, su comunión, su servicio, ministerio con Dios. Pero después también hay una cantidad de leyes, estatutos, ordenanzas que tenían que ver con la vida cívica, la vida normal, la vida del pueblo. Ayudaba a regular esa vida. No olvidemos que Israel estuvo 430 años de esclavitud en Egipto y salen, ¿no es cierto?, allí entraron como una familia y salen como un pueblo numeroso, impresionante, ¿no? Entonces salen al desierto y allí es donde se establece el culto, el tabernáculo, el culto, las ceremonias y demás. Bueno, ahí están todas las leyes y ordenanzas que tenían que ver con la regulación de las fiestas, las normas para el sacrificio, para acercarse a Dios, para servir a Dios y demás. Pero también era un pueblo tan grande, entonces había que tener una, por así decirlo, una constitución que ayudara a regular la convivencia, ¿eh? Y había leyes sanitarias, había leyes de cuidado, de higiene, había leyes, bueno, sobre peleas, sobre robos, sobre, ¿no es cierto?, peleas, bueno, todo lo que se da en la vida de un pueblo. Entonces había que regular
qué dice la Biblia acerca de esta cuestión, qué dice la ley. Entonces ellos se tenían que, digamos, vivir de acuerdo a esas leyes, y por eso que iban y consultaban a Moisés, qué decía Dios a través de la palabra, cómo tenían que hacer en determinados casos. Por eso se llaman los libros de la ley. ¿Mm? Eh, por supuesto que estos no son los únicos libros. Nosotros tenemos las Biblias, las Escrituras, tienen 66 libros. 66 libros, ¿no es cierto?, que fue escrito por cerca de 40 autores a través de, o en un periodo más o menos equivalente a 1500 años. ¿eh? Sin embargo, la Biblia desarrolla un tema, y ese tema es la salvación o la redención del hombre. Y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se divide a través de toda la Biblia este tema acerca de la redención. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Dios nos habla acerca de la preparación del Redentor. Y ahí en Génesis ya vamos a encontrar lo que se conoce como la promesa madre, allí en Génesis 3:15. El anuncio, el envío y la preparación, todos estos tiempos, esos años en el Antiguo Testamento no hacían más que estar preparando la vida del Redentor. Ya en los Evangelios vemos la manifestación del Redentor. Jesús viviendo entre nosotros, el Dios hecho carne, el Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. En los Hechos, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, vemos la proclamación del mensaje del Redentor. Una vez que Cristo asciende, una vez que el Señor derrama su Espíritu Santo, ahí sale la iglesia, el pueblo, a predicar acerca del Redentor a todo el mundo. Luego tenemos las cartas, las epístolas, ¿no es cierto? Las epístolas paulinas, las epístolas generales, donde se nos explica, a donde hay doctrinas que nos explican la obra de la redención. Y por último, en el Apocalipsis, aquel libro profético que tenemos en el Nuevo Testamento, es donde encontramos la consumación de la obra del Redentor. Entonces, más o menos, todo lo que tiene que ver con la Biblia completa, esos 66 libros, más o menos el tema se divide así, ¿no es cierto? Sabemos que más de la tercera parte, cuarta parte del Antiguo de la Biblia corresponde al Antiguo Testamento, porque vemos que hay 66 libros, pero tenemos 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, ¿no? Y por supuesto vemos aquí, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, como Dios, ¿no es cierto?, a través de las Escrituras, los mensajes, los escritos y la vida de los personajes en el Antiguo Testamento, que vemos cómo Dios trata, por un lado, con la raza humana, con el ser humano, pero también especialmente con el pueblo de Israel, porque justamente es a través de este pueblo que Dios va a enviarnos un redentor o un salvador. Entonces Dios elige a este pueblo en medio de la humanidad, lo elige, como quizás podemos encontrar en alguna expresión cuando dice ahí en Deuteronomio, Dios los eligió no por ser los mejores, no por ser ustedes mejores que los demás pueblos, sino que Dios los eligió por amor, por cuanto los amó, ¿no es cierto?, a este pueblo. Pero podemos decir que los eligió, por un lado, para ser depositario de su palabra. Dios les reveló su voluntad, su palabra. ¿Se acuerdan de Moisés yendo al monte y bajando con la palabra, con las tablas de la ley y también con todas aquellas leyes y ordenanzas para el pueblo del Señor? Es decir, Israel fue elegido para ser depositario de la palabra, de las Escrituras, que no tienen otra cosa que la revelación del propósito
y la voluntad de Dios para toda la humanidad. También Dios eligió a este pueblo para ser testigo del único Dios verdadero a todas las naciones. Vemos como en la Biblia se nos cuenta cómo el pueblo, las naciones se fueron esparciendo, se fueron creciendo a partir ya desde la torre de Babel, cuando vinieron las lenguas, los idiomas, cómo se fue desparramando y se fueron formando las distintas naciones. Pero ¿qué hicieron? Se fueron apartando del Dios verdadero, se fueron corrompiendo y empezaron a introducir en sus vidas prácticas y una forma, un estilo de vida totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Y tenían como dioses, dioses paganos, tenían imágenes, animales, los astros, bueno, de cualquier cosa hacían su Dios, ¿no es cierto? Entonces, apartándose totalmente estas naciones del único Dios verdadero. Pero ahora estaba el pueblo de Israel, que podía conocer a Dios y poder transmitir, ¿no es cierto?, la revelación del único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso que muchos se sorprendían, aún Moisés, cuando, ¿no es cierto?, tuvo que presentarse delante de Faraón, él preguntaba, y si me preguntan qué Dios te manda, qué nombre les diré, y Dios le dijo decirle el gran yo soy, el gran yo soy es el que los manda para que lo dejen ir en libertad, ¿no? Y bueno, quizás era el único pueblo que no tenía una imagen, que no tenía un objeto, que no tenía un animal que lo representara, ¿no? ¿No? Porque cuando uno lee en Isaías puede encontrarse que Dios dice, ¿qué imagen me compondré? ¿A qué me haréis semejante? Por eso que a todos les llamaba la atención que el Dios de Israel, que no tenían imágenes, que no tenía figura, pero sin embargo podían ver las obras, podían ver los milagros, podían ver el poder de Dios respaldando, guardando, protegiendo y ayudando al pueblo de Israel. No hacía falta ninguna imagen, pero sí ver las obras, ver lo que Dios podía hacer. Bueno, como dijimos, el nombre Pentateuco viene de la versión griega, ¿no es cierto?, que quiere decir el libro en 5 tomos. Los judíos lo llamaban la ley o la ley de Moisés. Así que por esa razón tenemos estos libros que son importantísimos poder y tener que leerlos, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es cierto? Vemos que uno puede ver, ¿no es cierto?, en la palabra, que estos libros, que son, ¿no es cierto?, que el propósito del Pentateuco, podemos mencionar como propósito, ¿y cuál es el sentido de estos 5 libros? ¿No? Como un resumen, podemos decir, si uno mira Génesis, ¿qué significa Génesis? Origen o principio. ¿Y por qué se llama así? Porque justamente es el libro donde el objetivo es que el pueblo de Israel también en Dios pueda encontrar su origen. Ellos deben su origen, su fundación a Dios. Así como Dios les escribe a través de Moisés y les relata cómo fue el origen de la creación. Vemos que se llama origen y Génesis es el origen de todas las cosas. El origen de, bueno, de la vida animal, de la vida de las plantas, del ser humano, es el origen del pecado, del mal, pero también es el origen de la promesa de la redención, es el origen del pueblo, de una familia, de un pueblo, porque ahí en Génesis 12 ya Dios llama a Abraham y comienza ahí a establecerse y formarse una familia que luego se convertiría en la nación de Israel. Es decir, allí en Génesis está el semillero, como se le suele decir a este libro, el semillero de toda la historia, de toda la Biblia, está allí en el Génesis, porque es el comienzo y el principio de todas las cosas.
pero a lo que a Dios le importa es que el pueblo de Israel pudiera entender que Él es el origen de su nacimiento, de su propósito para toda la humanidad. ¿Mm? Podemos ver, ¿no es cierto?, en el Éxodo, así como Dios trata de que Israel encuentre en el Génesis su origen, sus raíces, sus comienzos, en el Éxodo podemos ver la formación de un pueblo, ¿eh? De un pueblo común, de un pueblo que había sido esclavo, que no era nadie. Ahora Dios lo que está haciendo es formar un pueblo, ¿no es cierto? Un pueblo santo, un pueblo escogido, como quizá uno de los versos clave cuando miremos el libro de Éxodo, será: vosotros me seréis un pueblo de gente santa, un pueblo de reyes y sacerdote. Eso es lo que Dios quería. Entonces en Génesis vemos el origen, en Éxodo vemos la formación de una nación para el Señor. Claro, ya en Levítico vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ciertas regulaciones, ciertas legislaciones. Y particularmente en este caso con Levítico, Levítico tiene que ver con Leví, con la tribu de Leví, diríamos como que era un manual para los levitas donde se explicaba cómo tenían que ser las fiestas, cómo tenían que ser, ¿no es cierto?, las ceremonias y especialmente los distintos sacrificios para presentar delante del Señor. También vamos a Números, y en Números tenemos, se llama Números porque tiene que ver con dos censos que se hace en el pueblo de Israel. Y se hacen dos censos porque han pasado muchos años, eso lo vamos a estar mirando cuando miremos cada uno de estos libros, pero vemos que hay un censo a la salida, digamos, a la salida de la esclavitud, pero también hay un censo cuando ya están por entrar a la tierra prometida, porque pasaron muchos años, 40 años, y mucha gente murió en el desierto. Quizá, o no quizás, sino que por causa de la desobediencia, por causa del pecado, de ser rebelde, que estuvieron muchos años dando vueltas, vagando por el desierto, y de hecho muchos no pudieron entrar. Por eso que hay dos censos, para saber aquella gente que salió, pero también después para saber la nueva generación de aquellos que iban a entrar a la tierra prometida. Y por último, y con esto concluimos por el día de hoy, ¿no es cierto?, está el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es una conclusión de todos estos libros, pero también, si bien la palabra Deuteronomio significa como una repetición de la ley, justamente a base de lo que decíamos de Número, porque hay otra nueva generación que nació durante la peregrinación, durante el desierto, que quizás no habían escuchado las palabras o los hechos, la historia del acontecer que había pasado. Entonces hay necesidad de repetir. Una de las palabras claves de este libro es acuérdate, 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 acuérdate. Está repitiendo, está recordando, haciendo un repaso de todo lo vivido, de todo lo acontecido hasta aquí. Es decir, y más que una segunda ley, es una evaluación final, porque a partir de allí luego comenzaría con el libro de Josué, que es la conquista de la tierra prometida, de aquello que Dios tenía preparado para su vida. Pero por eso decimos que para poder entender mucho del Antiguo Testamento y aún sobre la vida de Jesús, todo, porque está escrito, dice Jesús le dijo a los fariseos: si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Es decir, aún estos libros nos muestran y nos apuntan a la vida y la persona y la obra de Jesucristo. Así que bueno, esto es como una introducción que estamos haciendo acerca de este material que es el de Pentateuco, lo que vamos a estar estudiando por estos miércoles. Hacemos después algún repaso, pero después vamos a estar mirando cada uno de estos libros.
Que Dios les bendiga mucho en el nombre del Señor.